En esta segunda parte de la presentación vamos a revisar a grandes rasgos las infecciones asociadas a la atención en salud, denominadas IAS. Antes, ¿cierto? Eran infecciones intrahospitalarias o IIH, ¿ya? Esta presentación también es de la profesora Irma Balbiani y por supuesto es presentada y actualizada por mi Leslie Olivares. Las infecciones asociadas a la atención en salud, IAS, o antes mencionadas o llamadas intrahospitalarias, ¿cierto? O nosocomiales, que significan lo mismo, son procesos infecciosos generales o localizados que son adquiridos durante la permanencia en el hospital o incluso hasta 60 días después del alta y que se relacionen con procedimientos realizados durante la hospitalización. Las IAS en general son complicaciones frecuentes y severas de la atención en salud, ¿cierto? Que también vienen a aumentar la mortalidad y el costo de la estadía. Se encuentran asociadas a procedimientos invasivos, terapéuticos y de diagnóstico. Son prevenibles en más de un 30% de los casos. En el caso de Chile, formó su primera comisión de infecciones intrahospitalarias en ese tiempo en 1981. La idea de esta comisión obviamente era poder seguir estas infecciones intrahospitalarias y tener algún tipo de información, ¿cierto? Y finalmente proporcionan indicadores de calidad. ¿Cuáles son los factores que favorecen el desarrollo de las IAS? Primero tenemos algunos factores que son generales. Es decir, que existan pacientes más o menos susceptibles a enfermar, por ejemplo, pacientes inmunodeprimidos, pacientes VIH, recién nacidos. También que existan pacientes infectados con los no infectados. Y finalmente los pacientes infectados con pacientes inmunodeprimidos, ¿cierto? Con esa mezcla claramente vamos a favorecer el desarrollo de las IAS. Además, existen factores que son específicos. Por ejemplo, el mal manejo de muestras contaminadas. Si no desechamos un apósito, por ejemplo, en el contenedor correcto. El mal manejo de desechos clínicos contaminados. El mal manejo de la ropa sucia. El lavado de manos insuficiente. El deficiente aseo, desinfección, esterilización y mantención de equipos. La limpieza y aseo inadecuado en calidad y cantidad. Y finalmente, un punto fundamental en el caso de los hospitales y principalmente de los pabellones es el tema de la circulación del aire, ¿cierto? Son factores específicos el que exista una mala circulación del aire. En las siguientes diapositivas vamos a ver las fuentes de origen de las IAS, que primeros pueden ser de tipo animadas, como por ejemplo las personas, que pueden ser los pacientes o los usuarios, el personal o las visitas, y también ciertos animales como insectos, roedores. También existen fuentes de tipo inanimadas, como por ejemplo los equipos de curación, las incubadoras, las sondas, la fleboclisis, que es con lo que nos ponen un suero, o cualquier tipo de instrumental. También los medicamentos, por ejemplo, si un colirio o una loción, yo la toco, ¿cierto? O manejo la punta de este colirio, lo voy a contaminar. Y asimismo los sueros, ¿ya? También pueden existir elementos del aseo sean fuente de origen de ellas. Por ejemplo, que pasemos los mismos paños, traperos, en distintas áreas que no correspondan o que no los hayamos eh, desinfectado correctamente, las toallas, los lavamanos. Y también pueden ser los alimentos y las mamaderas. Y finalmente el agua. ¿Cuáles son las medidas de control y prevención? Primero se deben tomar medidas según el origen de la infección, ¿cierto? Por eso es importante seguirlas, desde dónde viene esta infección, ¿cierto? En qué servicio clínico, en qué área específica, quién puso ese catéter, por ejemplo. Frente a todas esas cosas, a nosotros como profesionales no médicos nos hacen seguimiento.
¿ya? Es decir, los equipos, los suelos, los reservorios humanos. Luego, la aplicación de aislamiento según el agente infectante y características del paciente. Sabemos que el COVID nos tiene bastante complicados y que claramente tiene un tipo de aislamiento especial que, como ya les he adelantado, vamos a ver la próxima clase. Pero es muy importante también saber que hay otros tipos de aislamiento por otros agentes infecciosos. Y nosotros, como matrones y matronas, tenemos que saber cómo debemos aislar a un paciente según el agente infeccioso. Además, debemos tener un adecuado manejo del material y el equipo usado según normas establecidas, ¿cierto? Si yo utilicé un termómetro, por ejemplo, con una usuaria o usuario y no lo desinfecto, voy a tomar la temperatura a otro usuario y voy a ir contaminando, más si tiene algún microorganismo de riesgo. También es importante el aseo y la desinfección que se realiza diariamente. En el caso de nosotros como profesionales no médicos, no somos quienes realizan la desinfección, ¿cierto? De los equipos técnicos, ¿cierto? O de los equipos clínicos, son nuestros técnicos, nuestros TENS, que sin ellos nosotros varias cosas no las podríamos realizar, pero nosotros tenemos que saber cómo se realiza ese aseo y esa desinfección porque los tenemos que supervisar. Y finalmente también vamos a ver temas de desinfección terminal, que quiere decir cómo limpio en el caso de que mi paciente o mi usuario se vaya de alta o mi paciente fallezca, ¿cierto? Para todo lo anterior, cada centro, ya sea CEFAM, principalmente hospitales y centros secundarios, tiene un programa de prevención y control de las IAS en el personal hospitalario. Hay lugares donde las medidas son mucho más estrictas y obviamente hay lugares donde las medidas son mucho más light. En el caso de las clínicas, por ejemplo, el control de medidas de IAS es bastante estricto, los hospitales más grandes también, ¿cierto? Y algunos de los objetivos, por ejemplo, es prevenir la transmisión de infecciones entre pacientes y personal, eso es fundamental, por lo tanto, lavado de manos, lo segundo, prevenir y manejar las exposiciones laborales a microorganismos potencialmente patógenos, es decir, que vaya la matrona, ¿cierto? Que vaya el TENS y no se cuidó adecuadamente para el tratamiento o para el manejo de un paciente COVID. Entonces es importante porque él o ella va a ser una fuente entonces de transmisión. Entonces es importante un tema muy específico que también vamos a revisar, que son los elementos de protección personal. También mencionarles que el programa de prevención y control de las IAS en el personal hospitalario, ¿cierto? Tiene actividades dirigidas principalmente a la prevención, ¿cierto? Es decir, la educación del equipo de salud en cuanto a las normas IAS, ¿cierto? Que todos las conozcan, que todos hablemos el mismo idioma, a la bioseguridad o precauciones estándares y también al tema de la inmunización. Otras actividades están dirigidas al control de salud, es decir, a la vigilancia de exposiciones a fluidos corporales, a la orientación y servicios profesionales para personal expuesto, a la restricción de actividades laborales para el personal con procesos infecciosos, ¿cierto? En teoría, si yo estoy con cierto agente que debe ser aislado, no me puedo presentar a mi lugar de trabajo y me deben entregar una licencia, porque si no, soy una fuente de contaminación para el servicio. Entonces, para ir finalizando, mencionar que el lavado de manos es la medida más importante y la más simple para prevenir las infecciones asociadas a la atención de salud. Como dice abajo, realícelo con responsabilidad, es decir, cumplan el protocolo. No es un lavado de manos, ¿cierto?, de 10 segundos, es un lavado de manos de por lo menos 30 o 45 segundos. No es solamente la punta, ¿cierto?, la yema de los dedos. Me tengo que lavar la mano completa hasta la muñeca. Entonces, por eso es tan importante. Y también para ir cerrando, les recuerdo que el tema de IAS está directamente relacionado con los tipos de aislamiento que vamos a revisar. En la siguiente diapositiva les dejo dos videos que son de material de apoyo. Ustedes ya saben, con la situación actual de pandemia, la importancia que tienen estos temas de asepsia, antisepsia, de IAS, de precauciones estándares, de aislamientos, etc. Entonces la idea es que puedan revisar los videos, que podamos comentar la materia, que me lleven sus dudas y obviamente las vamos a resolver durante el foro.